La atmósfera en las salas legales era asfixiante, pero María se reclinaba en su silla de terciopelo con la confianza de una reina inspeccionando su reino. «Toma aire, Ayla», susurró con una risa aguda y melódica. «La sangre tira más que el dinero. No hay duda de que tu tío se acordó de su propia carne y sangre en esos millones». A su lado, mi padre estaba sentado con una inmovilidad petulante y pesada, gastando ya mentalmente una fortuna que no se había ganado. La última vez que vi esa mirada particular de certeza depredadora, yo era una aterrorizada adolescente de 16 años. Estaban saliendo de nuestro destartalado apartamento, dejando atrás una despensa vacía, una línea telefónica desconectada y un trozo de papel que básicamente me decía que sobreviviera por mi cuenta. Hice más que sobrevivir, aunque no gracias a ellos. Mi nombre es Ayla, y cuando mis padres me desecharon como basura hace una década, la única mano que se extendió entre los restos fue la de mi tío. No me ofreció mimos, me ofreció una forja. Me empujó hacia un estándar de excelencia que yo no sabía que poseía, ayudándome a construir una realidad donde las facturas se pagaban con mi propio sudor. Ahora, años después, esa fuerza me trajo a esta oficina en un rascacielos en el corazón de la ciudad, enfrentándome a los dos fantasmas que me habían abandonado, ahora disfrazados como los artífices de mi éxito. María le dedicó al abogado una sonrisa radiante y hueca, del tipo que solía reservar para la primera fila de un servicio dominical o un billete de lotería premiado. «Vamos a mantener esto simple, ¿os parece? Todos estamos en el mismo equipo», arrulló. Pero la simplicidad era una mentira. El abogado se ajustó las gafas, pasó a la última adenda oculta del documento y comenzó a recitar una sección que mis padres nunca vieron venir. El color desapareció de sus rostros, incluso antes de que terminara la primera frase. Habían entrado en esa sala esperando un día de paga. No tenían idea de que mi tío había tendido un último cable invisible. Seguid escuchando, porque lo que él había escrito en esa cláusula secreta no solo evaporó su herencia, demolió por completo el suelo que pisaban. Antes de que mis padres se marcharan, nuestra existencia en aquel pequeño pueblo costero junto al lago parecía corriente para un observador casual. Desde la acera, parecíamos como cualquier otro, barbacoas de carbón oxidadas en las entradas, vecinos saludando casualmente desde sus porches, y el aire húmedo de julio lleno del clic rítmico de las cadenas de bicicletas, mientras los niños locales pasaban por delante de nuestra casa. Pero detrás de nuestra puerta principal, los cimientos se estaban pudriendo. Mi padre John ostentaba un título como técnico en el taller del barrio, pero sus fines de semana eran agujeros negros. Desaparecía entre las luces de neón del casino y volvía a tropezones por la puerta apestando a lúpulo barato y al hedor de una racha de pérdidas. María había sido una presencia habitual en el mercado local, pero con el tiempo fue dejando sus turnos. Se convirtió en un elemento permanente en nuestro sofá hundido, con el rostro iluminado por la luz azul de su smartphone o el parpadeo insustancial de los programas de telerrealidad, rara vez levantando la vista para reconocer mi presencia. En los primeros días, todavía nos aferrábamos a los restos de nuestros rituales familiares. Las mañanas de domingo significaban el olor a masa quemándose en la plancha, y las noches de viernes eran para películas en el sofá con cualquier bolsa de patatas genérica que pudiéramos reunir. Pero la armonía se fracturó a medida que las peleas a gritos por las deudas se volvieron más ensordecedoras. La encimera de la cocina se convirtió en un cementerio de avisos de facturas impagadas. Nuestra nevera seguía una cuenta atrás lúgubre, de estar llena a medio vacía, hasta que quedó como una vasta y fría caverna. María señalaba vagamente hacia una caja de fideos secos y murmuraba: «Hay sal y carbohidratos. No te morirás de hambre». Impulsada por la necesidad, encontré un puesto en la cremería local después de mis clases, sirviendo azúcar en conos a niños cuya mayor preocupación era lo rápido que se derretían sus helados. Cada céntimo que ganaba se lo entregaba directamente a María, una ofrenda desesperada para evitar que nuestro mundo se volcara. En cambio, mis salarios eran engullidos por el abismo de las deudas de suministros y el tanque de gasolina del coche de mi padre para sus viajes a la sala de juego. Entonces llegó aquel martes en lo más profundo del invierno. Me desperté con un silencio tan pesado que se sentía como un peso físico. Sin estática de televisión,
sin tintineo de cerámica, sin discusiones ensayadas sobre la lista de la compra. La puerta de su dormitorio estaba abierta, revelando una cama perfectamente hecha, una vista tan rara que se sintió como un presagio. Los armarios estaban de par en par, vacíos de todo excepto de perchas de alambre. En la cocina, el zumbido de la nevera proyectaba un brillo amarillo enfermizo sobre un brick de leche cortada y unos pocos tallos de apio marchitos. Allí, descansando sobre la mesa de madera rayada, había una sola hoja de papel, doblada una vez, con mi nombre garabateado en el frente. Ayla, hemos tocado fondo. No podemos cargar más con este peso. Tu tío es tu red de seguridad ahora. Lo sentimos. Intenta que funcione. Me quedé mirando esos trazos de tinta hasta que se emborronaron en manchas negras. No dejaron dinero, ni un itinerario de a dónde se habían ido. Cuando intenté llamar a sus números, las llamadas caían instantáneamente a una voz automatizada. Para la tercera tarde de aislamiento, el administrador de la propiedad estaba golpeando la madera, con voz ronca exigiendo un pago de alquiler que no existía en mi mundo. Cuando confesé que se habían ido, sus ojos se endurecieron con sospecha. «Solo tienes 16 años», gruñó. «Esto no es un patio de recreo. O consigues los fondos o llamo a las autoridades. De una forma u otra, estás fuera». Finalmente, fui yo quien buscó ayuda. Me planté en el despacho del orientador del instituto, con los dedos temblando mientras desentrañaba la verdad de mi vida. En menos de una hora, una representante del Estado llegó al piso, con una expresión ilegible mientras catalogaba la despensa vacía, la nota de despedida y la pila de facturas sin pagar. Finalmente habló. «Hemos localizado a un pariente consanguíneo. Ha aceptado la tutela». Ese fue el primer momento en que su nombre sentí que me pertenecía. Henry, el hermano mayor de mi padre. En nuestra casa siempre lo habían descrito como un fantasma, un hombre obsesionado con los algoritmos y el capital, alguien que supuestamente había cambiado su humanidad por una pantalla de ordenador. Cuando finalmente cruzó nuestra puerta, no hubo frases hechas ni abrazos forzados. Simplemente escaneó el papel pintado desconchado y los muebles rotos antes de cruzar su mirada con la mía. «Recoge lo que sea tuyo», ordenó. «Cualquier cosa que sirva para algo. Nos vamos en una hora». Metí en una bolsa unos pocos conjuntos de ropa, mis diarios académicos y una fotografía solitaria de nosotros de una época antes de que empezara la podredumbre. Al cruzar el umbral de aquel apartamento y hundirme en el cuero de su silencioso sedán color obsidiana, no sabía si estaba siendo salvada o simplemente intercambiada. Todo lo que sabía era que la gente que debería haberse quedado se había ido, y un extraño había decidido que yo era ahora su carga. El perfil de la ciudad fue una revelación impactante. Un bosque de cristal y acero resplandeciente que se movía a un ritmo que mi mente no terminaba de seguir. Henry conducía con una precisión enfocada y rítmica. El interior del coche estaba tan aislado que el único sonido era el latido de mi propio pulso. Cuando finalmente salimos de la autopista hacia un barrio apartado, supuse que se había equivocado de camino. Estas calles estaban bordeadas de césped esmeralda y casas con fachadas prístinas, carentes del pavimento agrietado y el abandono que yo conocía. Su residencia era una obra maestra de diseño moderno. Ángulos cerrados, cristales expansivos y una entrada principal que parecía más segura que la cámara de un banco. El interior me recibió con el aroma de café expreso intenso y una fragancia refinada y cara que no pude identificar. «El calzado se queda en el vestíbulo», declaró, quitándose ya sus propios zapatos. «El orden es nuestra base aquí». «Entendido», susurré, abrazando mi bolsa de deporte como si fuera un salvavidas. Me llevó a una suite de invitados, la cual declaró que ahora era mi dominio, que incluía un colchón de verdad, un espacio de trabajo dedicado y un armario que no estaba abarrotado con los restos de los fracasos de otra persona. «El instituto empieza el lunes», me informó. «Pero primero estableceremos un marco de trabajo». Ese era su evangelio, la estructura. Durante la semana siguiente, trazó mi existencia como si fuera el despliegue de un software. Un despertador a las 6:30 a.m., desayuno a las 7, seguido del instituto y bloques de estudio dedicados. Cada tarde
se me exigía pasar 60 minutos dominando una habilidad técnica, generalmente a través de módulos digitales sobre programación, logística o defensa de redes. La cena se servía a las 7 en punto. Los dispositivos electrónicos estaban prohibidos en la mesa y el uso del móvil por la noche no era negociable. Si yo fallaba, él no levantaba la voz, simplemente ajustaba mis permisos digitales o restringía mis movimientos como si estuviera recalibrando una máquina. «Esto no es justo», estallé una noche después de que me revocara el acceso a Internet durante 3 días por haber faltado a una fecha de entrega. «La justicia es un mito», respondió sin levantar la vista de su monitor. «Pero la causalidad es real. Cada elección conlleva un peso. Te estoy enseñando a gestionar las variables bajo tu control». Me rebelé de formas pequeñas y mezquinas. Llegaba tarde a la cena intencionadamente. Ignoraba mi alarma. Le gritaba por gestionarme como a una empleada junior. Él permanecía inalterable. Simplemente apretaba las restricciones hasta que me di cuenta de que el cumplimiento era mucho menos agotador que la resistencia. Poco a poco, la casa pasó de ser un laboratorio frío a algo mucho más intimidante, un cimiento estable. Los sábados, empezó a llevarme a su sede en el centro. Mientras él navegaba negociaciones de alto riesgo en salas de juntas de paredes de cristal, yo me sentaba en un rincón con mis libros de texto, fingiendo desinterés. Pero yo era una esponja. Observaba su silencio. Cómo dejaba que los demás se agotaran con palabras antes de lanzar la única pregunta quirúrgica que desmantelaba todo su argumento. En un viaje de vuelta a casa, finalmente me atreví a hablar. ¿Cómo detectaste la falsificación en el informe de ese proveedor? Henry me miró a los ojos a través del espejo. Rompió el contacto visual cuando mencioné las cláusulas de penalización, dijo. La gente que se apoya en la verdad se frustra cuando la desafían. Los mentirosos se ponen nerviosos. Fue la primera pieza real de armadura que me dio. A las pocas semanas de mi estancia, el peso del pasado finalmente me alcanzó. Estaba sentada en mi cama, revisando las pocas fotos que quedaban en mi teléfono roto. Imágenes fantasmales de María y John, sonriendo ante un desayuno que no podían pagar. Se me cerró la garganta y antes de que pudiera suprimirlo, un sollozo escapó. No noté a Henry en el umbral hasta que su sombra cayó sobre el suelo. «Ayla». Me apresuré a secarme los ojos. «Estoy bien», mentí. No discutió ni ofreció tópicos vacíos. Simplemente entró, puso una caja de pañuelos sobre el escritorio y se sentó en la silla frente a mí. No intentó arreglar mi dolor, ni decirme que lo superara. Solo se sentó allí. 10 minutos, luego 20, permaneciendo como un ancla silenciosa hasta que la tormenta en mi pecho amainó. Cuando el aire finalmente se sintió limpio, se levantó. «Clases mañana», dijo. «Descansa. Pronto buscaremos una vía académica más rigurosa. Tienes capacidad para algo más que simplemente mantenerte a flote». Después de que se retirara, me quedé tumbada en la oscuridad, mirando al techo. Mis padres me habían dejado un trozo de papel y una nevera vacía. Henry me había dado una brújula, una rutina y un espacio tranquilo para mi tristeza. Todavía no confiaba plenamente en el suelo que pisaba, pero por primera vez mi vida tenía una forma. No me daba cuenta entonces de que no solo me estaba dando cobijo, estaba construyendo a una persona capaz de valerse por sí misma. Henry era un hombre que consideraba el mínimo esfuerzo como un fallo de carácter, y esa filosofía se extendía directamente a mis estudios. Solo unas semanas después de haberme integrado en su hogar, deslizó un pesado dossier encuadernado sobre la mesa mientras yo terminaba de cenar. «Exámenes de ingreso», declaró. «No terminarás tus estudios en el instituto del barrio. Posees un intelecto que requiere un entorno más exigente». Quise soltar una réplica cínica, pero al pasar las páginas, un destello de interés genuino se encendió en mi pecho. Los problemas eran complejos y con múltiples capas. No pedían memorización, pedían una perspectiva. Era la primera vez en mi vida que alguien esperaba que usara mi mente como un arma en lugar de como una herramienta de supervivencia. Un mes después, cruzaba las puertas de cristal pulido del Lakeside Preparatory. El aparcamiento era un desfile de vehículos de lujo,
y mis compañeros hablaban de prácticas de alto nivel con la misma naturalidad con la que hablaban del tiempo. Mis vaqueros de tienda de segunda mano y mi mochila gastada se sentían como un letrero de neón sobre mis orígenes. En mi vida anterior, presentarse ya era la victoria. Aquí, los profesores entregaban programas de estudios que parecían mandatos corporativos, y los estudiantes debatían usando términos como evidencia empírica y apalancamiento estratégico. La carga de trabajo era una ola aplastante. Cálculo avanzado, arquitectura de sistemas, literatura clásica y proyectos colaborativos que se extendían durante meses. Dejé de lado mi ego y le presenté a Henry mi primer informe de progreso, una colección de notas estrictamente mediocres. No pertenezco a ese sitio, espeté. Esos niños han sido pulidos por tutores desde que eran bebés. Revisó el documento con ojo clínico antes de dejarlo sobre la mesa. Excelente, dijo. El déficit ahora está cuantificado. Los datos no sirven de nada a menos que se usen para pivotar. En lugar de consolarme, reforzó la estructura. Desmontamos mi día, reconstruyéndolo hora tras hora. Si quería que me llevara a la biblioteca o tiempo extra en mi portátil, tenía que demostrar mis hitos. Cuando estuve a punto de estrellarme con mi primer módulo de ingeniería de software, no me dijo que yo fuera especial. Señaló la silla de la cocina y abrió su terminal. Rastrea la lógica, encuentra el fallo. Repasamos la sintaxis línea por línea hasta que el error quedó claro. Un contratiempo no es un funeral, dijo, cerrando la pantalla. Es un diagnóstico, úsalo. Poco a poco las tornas cambiaron. Encontré a unos pocos compañeros que respetaban mi incansable toma de apuntes y formamos un colectivo de estudio. Dejé de encogerme cuando los instructores decían mi nombre. En mi último año, estaba en la cima de los rankings de informática, una realidad que se sentía como un sueño febril para una chica que solía hacer los deberes con la banda sonora de los gritos de sus padres. Luego llegaron las solicitudes universitarias. Yo apuntaba a instituciones seguras cerca de la ciudad, desesperada por quedarme cerca de la única estabilidad que había conocido. Henry las tachó, sustituyéndolas por nombres como Stanford y el MIT. «Estás delirando», le dije. «Esos lugares son para la élite o para los hijos de los donantes». «Y para los que salieron del barro enseñando los dientes», replicó él. «Decide cuál de los dos eres tú». Peleamos. Lo acusé de ser un distante. Él me dijo que la comodidad era una jaula para las mentes pequeñas. Una noche, tras un desacuerdo especialmente agudo, se sentó a la cabecera de la mesa y desveló una parte de su pasado. Mi padre, su propio hermano, una vez poseyó una mente mecánica brillante. Podría haber sido un pionero, susurró Henry, pero buscó el atajo, la apuesta, la salida fácil. Vi cómo incineraba cada oportunidad. No seré testigo de una secuela. Pulsé enviar. Meses después, una alerta sonó en mi teléfono en el silencio de la biblioteca. Abrí el mensaje y me quedé gélida. Aceptada. Stanford. Un futuro de palmeras, innovación y un horizonte que no incluía mirar por encima del hombro buscando a un cobrador de deudas. Henry leyó la aceptación en silencio y una semana después me regaló una estación de trabajo de alta gama. «Esto es una herramienta, no un juguete», dijo. «Úsala para construir un legado». La universidad fue un segundo bautismo de fuego, pero esta vez yo estaba blindada. Llevé la voz de Henry a cada maratón de programación a medianoche y a cada seminario de networking donde me sentía como una impostora. Conseguí prácticas en Silicon Valley, aprendiendo el dialecto de fundadores y capitalistas de riesgo. Al graduarme, las ofertas llovieron desde ambas costas. Las rechacé todas. En su lugar, regresé a la ciudad, entré en el despacho de la esquina de Henry y le dije que quería un asiento en su mesa. «Entonces no eres mi sobrina durante el horario laboral», advirtió. «Eres una recluta. Empiezas desde los cimientos y te ganas cada palmo de terreno». Y lo hice. Escribí código, trabajé en el turno de noche, tropecé, corregí y finalmente pasé de equipos pequeños a la supervisión ejecutiva. A los 28 años estaba liderando nuestra transición hacia la defensa basada en la nube y la inteligencia artificial.
el tipo de giro que hizo que la industria se fijara en nosotros. La chica que nadie quería se había convertido en una mujer a la que todos escuchaban. Creía que por fin había dejado atrás la sombra de mis padres. No tenía idea de lo rápido que el pasado volvería para demostrar que nada está enterrado de verdad. La noche en que el mundo se volcó comenzó con una normalidad engañosa. Llegué tarde a la entrada, todavía con la adrenalina de una presentación ante la Junta, para encontrar a Henry ya en la mesa. 2 raciones de proteína a la plancha y verduras reposaban en platos blancos. Henry era un hombre de cronometría estricta. Si no estabas en tu asiento, tu comida se enfriaba. Pero esa noche había esperado. «Llevas 300 segundos de retraso», anotó, aunque su voz carecía de su habitual filo quirúrgico. Comimos en un silencio cómodo, un hábito nacido de años de respeto mutuo. Entonces, dejó sus cubiertos con un clic deliberado, entrelazó los dedos y me miró con una intensidad que hizo que el aire de la sala se sintiera ralo. «Ayla», dijo, «han llegado los diagnósticos médicos». Solté una risa nerviosa y ligera. «¿De verdad fuiste a un chequeo?». Él ni parpadeó. «Malignidad pancreática, etapa 4. Está fuera del alcance de la cirugía. Estamos en territorio de mitigación, no de cura». Las palabras se sintieron como si pertenecieran a un género de vida diferente. Lo miré, preparándome para un remate que sabía que nunca llegaría. «Entendido», logré decir finalmente, con mi mente luchando por encontrar un punto de apoyo. «¿Cuál es la respuesta táctica?». Su respuesta fue puro Henry. «Tratamos esto como un proyecto», dijo. «Plazo definido, prioridades absolutas». En menos de 48 horas, una carpeta codificada por colores apareció en la encimera. Era un archivo maestro de calendarios oncológicos, ensayos experimentales y datos revisados por expertos. Me sentaba a su lado en salas de espera estériles, mientras él interrogaba a los especialistas como si fueran proveedores fallando en una auditoría de seguridad, exigiendo datos duros sobre las ratios de riesgo-recompensa. Nuestra nueva estructura giraba en torno a los ciclos de quimioterapia. Navegué por los trayectos al hospital de investigación líder de la ciudad, mantuve un registro meticuloso de sus constantes vitales y reacciones, y me enfrenté a burócratas de seguros por teléfono cada vez que intentaban marcar un tratamiento que alargaba la vida como innecesario. En casa, reformé nuestra despensa, dominando el arte de la nutrición que él realmente pudiera digerir, y gestioné su medicación con la misma precisión que aplicaba a nuestros servidores de producción. La transición profesional fue aún más profunda. Henry empezó a delegar los pilares de su imperio. Al principio eran solo las cumbres con clientes que él estaba demasiado agotado para liderar. Pronto fueron las autorizaciones fiscales y luego la hoja de ruta estratégica a largo plazo para nuestros inversores. «Ya eres la arquitecta de estas victorias», me dijo una tarde en su oficina, con el horizonte tiñéndose de atardecer tras él. «Simplemente estamos alineando el cargo con la realidad». Me recordó a una mañana gris hace años, cuando acababa de cumplir los 18. Me había llevado a un juzgado, me entregó una pluma estilográfica y firmó los documentos que lo reconocían legalmente como mi padre. «No eres un caso de caridad», había dicho entonces. «Eres mi hija. Esto solo hace que la ley se ponga al día con la verdad». Ahora, enfrentando una fecha límite que nadie puede mover, lo estaba haciendo de nuevo. «La empresa se mantendrá firme bajo tu mando», dijo. «Conoces el porqué detrás del cómo. Eso te sitúa por delante del 90% de la industria». Su cuerpo se marchitó, pero su intelecto permaneció como una cuchilla hasta el final. Algunas noches se sentaba en su silla con una pesada manta de lana, escuchando mientras yo dictaba los beneficios trimestrales y las transiciones de recursos humanos. Otras noches, el portátil permanecía cerrado. «¿Te sientes realizada aquí?», preguntó una vez. «No con los informes de pérdidas y ganancias, sino con tu existencia». Pensé en la chica de 16 años mirando un cartón de leche agria y una nota de despedida. «Sí», dije, «por lo que construiste para mí». Una sombra débil y cansada de sonrisa asomó a su rostro. «Bien, entonces mi última inversión fue sólida». 10 meses después de aquella primera conversación durante la cena, Henry falleció en su propia cama,
exactamente como había calculado. Sin pitidos de hospital, sin máquinas frenéticas, solo el zumbido tranquilo de la casa y mi mano sujetando la suya. El servicio fue eficiente y discreto. Unos pocos parientes lejanos a los que no reconocí y un mar de colegas con trajes marengo. Hablaron de su determinación y su visión. Cuando me levanté para hablar, no mencioné los resultados financieros. Hablé de un hombre que entró en una vida destrozada y se negó a dejar que las piezas siguieran rotas. Hablé del caos cambiado por claridad y de una supervivencia hueca reemplazada por un propósito profundo. Pocas semanas después, una vez que los bordes más afilados de la pérdida se habían mitigado en un dolor constante, sonó el teléfono. Era Thompson, el abogado de la herencia de Henry, solicitando mi presencia para la lectura del testamento. Esperaba un formalismo, logística sobre el patrimonio, la empresa, quizás algunas asignaciones filantrópicas. No esperaba entrar en esa sala de juntas y encontrar a María y John sentados allí, vestidos como si estuvieran audicionando para el papel de padres afligidos. Por segunda vez en mi vida, mi historia había llegado sin ser invitada, y ellos ya le echaban el ojo al trono que Henry había construido para mí. Por un momento, pensé que me había equivocado de sala. María estaba posada en la mesa de caoba con un vestido azul marino entallado que no venía de ninguna tienda de descuento. Su cabello estaba esculpido, su rostro pintado con una máscara de luto que parecía cara. John estaba sentado a su lado con un traje gris marengo que le tiraba de los hombros, juguetando con sus mangas como si intentara interpretar el papel de un patriarca exitoso. Ambos giraron cuando entré. «Ayla», dijo María, proyectando una calidez forzada y teatral en su voz. «Te ves tan establecida». John soltó una risita rígida y nerviosa. «Estamos increíblemente orgullosos de ti, pequeña». «Orgullosos». La palabra se sintió como un insulto físico. Thompson, el abogado, me indicó que tomara el asiento restante. Me senté directamente frente a las dos personas que una vez me dejaron a merced de los lobos. María se reclinó, inspeccionando la madera pulida y las vistas de la ciudad. «Seguro que te sientes bastante perdida», dijo, con la voz destilando una lástima artificial. «Es una carga enorme. Las propiedades, la empresa, todo el... ¿cómo se dice?». «Los activos», intervino John, asintiendo con entusiasmo. «Sí, los activos», sonrió María, intentando cruzar su mirada con la mía como si compartiéramos la propiedad de un secreto. «No te preocupes, somos familia, navegaremos esto como una unidad, todos compartiremos los millones». Ahí estaba, ni una mención al funeral al que no asistieron, ni un «lo siento», solo un intento de echar mano a la bolsa. Thompson se ajustó las gafas, con el rostro como un muro de piedra. «Si estamos instalados, comenzaré la lectura». Recitó monótonamente los tecnicismos, nombres, fechas, el lenguaje legal sobre la lucidez mental y la intención. Mis padres vibraban de impaciencia, esperando las cifras. Cuando Thompson finalmente llegó a la distribución, el aire en la sala se volvió pesado. Enumeró el patrimonio principal, el refugio frente al mar, las participaciones diversificadas y luego la joya de la corona. El 80% de la participación de control en la empresa de ciberseguridad, valorada en más de 8 cifras. Las expresiones de mis padres pasaron de la codicia a un hambre casi feral. Y todo lo mencionado anteriormente, continuó Thompson, se lega a Ayla Harper en su totalidad. El silencio que siguió fue absoluto. María parpadeó como si las palabras estuvieran en una lengua extranjera. El ceño de John se frunció. «¿Perdona?», tartamudeó John finalmente. «¿Todo? Eso es un error. Somos sus parientes». María recuperó la compostura, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. «No queremos ser litigiosos», dijo, con la voz bajando a un registro suave y manipulador. «Pero, obviamente, estaremos involucrados. Esto requiere una gestión experimentada. Ayla es todavía joven. Manejar millones requiere... guía». Esa palabra rompió mi autocontrol. «¿Guía?», repetí. «¿Así es como lo llamáis? Porque la última vez que comprobé, vuestra versión de guía fue dejar a una chica de 16 años con una nota y un brick de leche estropeada».
La máscara de María se resbaló por un segundo antes de volver a pegársela. Estábamos en una crisis, dijo bruscamente. Sabíamos que Henry tenía los medios. Hicimos lo necesario por tu futuro. Thompson se aclaró la garganta, atrayendo de nuevo la energía a la cabecera de la mesa. Hay disposiciones suplementarias que el señor Harper insistió en que abordara en caso de que ocurriera este encuentro específico. ¿Qué encuentro?, ladró John. Thompson abrió un segundo archivo, más fino. Primero, dijo mirándolos fijamente. Hace 9 años, al cumplir Ayla los 18, el señor Harper finalizó legalmente su adopción. A ojos de la ley, ella es su hija y única heredera. Vosotros sois sus precursores biológicos, pero tenéis 0 derechos como beneficiarios. No sois sus dependientes, ni figuráis en ninguna capacidad. El rostro de John se volvió de un tono carmesí violento. «Nos robó a nuestra hija», gritó. «Nosotros nunca firmamos eso». Thompson deslizó un documento por la mesa. «Vuestras firmas están justo aquí, notarizadas y registradas. Recibisteis copias en su momento». María miró la página y la apartó de un empujón. «No comprendimos la finalidad», siseó. «Pensamos que era un arreglo temporal». «No lo fue», respondió Thompson. «E incluso si lo hubiera sido, vuestras acciones posteriores dejaron clara la intención del tribunal». Abrió una última carpeta llena de correspondencia impresa. El señor Harper solicitó que revelara el rastro digital, años de correos electrónicos de ambos, peticiones de efectivo, amenazas de piquetes en su oficina y demandas de dinero por silencio para que no le contarais al mundo qué clase de persona era realmente. María se levantó tan rápido que su silla chirrió. «Esas son comunicaciones privadas. No puede...» «Puedo», interrumpió Thompson, «porque Henry predijo que volveríais exactamente así, lo que nos lleva al mecanismo de seguridad final en su testamento». Mis padres se quedaron helados, dándose cuenta demasiado tarde de que estaban en una trampa que no vieron venir. Thompson entrelazó las manos. En el caso de que cualquier parte intente impugnar este testamento o desafiar la distribución de activos en un tribunal, todo el patrimonio, cada propiedad, cada cuenta, cada acción, será liquidado inmediatamente y transferido a la Fundación Harper de Oncología Pediátrica. En español sencillo, si demandáis por una parte de esto, nadie recibe nada, ni siquiera Ayla. El dinero va para niños que luchan contra el cáncer. La sala se enfrió. John soltó una risa amarga y entrecortada. «Está faroleando. Eso es una locura». «Es legalmente inexpugnable», replicó Thompson, y fue su deseo expreso. María se giró hacia mí, su falsa calidez reemplazada por un borde afilado y desesperado. «No dejarías que eso pasara», susurró. «No quemarías todo el reino solo para dejar fuera a tus propios padres». La miré a los ojos, sintiendo el peso de todo lo que Henry me había enseñado. «¿De verdad?», dije. «Perdisteis vuestro asiento en esta mesa hace una década. Henry solo se aseguró de que no pudierais forzar las cerraduras». Ella golpeó la mesa con la palma de la mano. «Nosotros te criamos», gritó. «Sacrificamos años por ti. Merecemos una parte. Unos pocos millones no son nada para ti». «Me dejasteis con 37 centavos en mi cuenta», dije, «y un casero listo para tirar mi vida a la calle. No solo os fuisteis, os asegurasteis de que no hubiera nada a lo que volver». Thompson cerró la carpeta con un golpe definitivo. «No hay nada para vosotros aquí. Si intentáis litigar, simplemente robáis a los destinatarios previstos». Ese era el cortafuegos del señor Harper. John se apartó de la mesa. «Ya veremos. Encontraremos un abogado que pueda romper esto. Esto no ha terminado». María me señaló con un dedo tembloroso. «Te arrepentirás de elegir a un muerto antes que a tu propia sangre. No puedes borrarnos». «Solo usáis la palabra familia cuando hay un balance de cuentas de por medio», dije. «Es un patrón aburrido». Thompson pulsó un botón bajo el escritorio. En segundos, apareció un guardia de seguridad. «Nuestro asunto ha terminado», dijo Thompson. «Por favor, acompañen a estos invitados a la salida». Verlos ser escoltados fuera, gritando amenazas que caían en oídos sordos mientras el personal observaba, fue el momento en que finalmente comprendí el último regalo de Henry.
No solo me había dejado una fortuna, había construido una fortaleza. Había codificado una opción nuclear en su legado para que su codicia nunca pudiera vulnerar mi vida de nuevo. No se detuvieron de inmediato. Una semana después, un bufete de abogados envió una consulta educada sobre un acuerdo. Thompson simplemente respondió enviando por correo la cláusula benéfica. Se quedaron en silencio. Luego vinieron las llamadas ocultas, los mensajes de voz sollozando sobre facturas médicas y una última oportunidad. Finalmente, María me envió un mensaje, rogando por una cena para hablar como seres humanos. Por una curiosidad macabra, me reuní con ellos en un restaurante italiano de clase media. Ya estaban allí, con aspecto desaliñado. María me agarró la mano. Pareces agotada, Ayla. Tanta presión. No deberías tener que cargar con la empresa sola. Solo necesitamos un puente, Ayla, dijo John. Estamos atrasados con la hipoteca. Solo 200,000. Es una gota en el océano para ti. Queríais millones en la oficina, dije, y ahora me ofrecéis un descuento. María hizo una mueca. Estábamos emocionales. El duelo es complicado. Él también era nuestra familia. ¿No aparecisteis en el funeral?, le recordé. Ella pivotó instantáneamente hacia una historia sobre la salud debilitada de John y las agencias de cobro. No pedimos mucho, suplicó. Somos tus padres. Dejé el tenedor. Los padres no abandonan a su hija para aparecer 10 años después con una calculadora. No estuvisteis allí cuando tenía frío, o hambre, o terror. Solo aparecisteis cuando oísteis la palabra millones. El rostro de John se endureció. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a vernos hundirnos mientras tú te sientas en una mansión? No, dije. Voy a dejar que viváis con los resultados de vuestras matemáticas, igual que vosotros me hicisteis vivir con los míos. Henry me dio una vida y construyó un escudo para que no pudierais explotarla. Estoy honrando su diseño. El rostro de María se volvió gélido. Un día estarás sola y no quedará nadie para ayudarte. Pensé en la mano de Henry en la mía al final. Alguien ya me enseñó cómo mantenerme en pie, dije. Esa es la diferencia. Él me dejó herramientas. Vosotros me dejasteis una nota. Solté suficiente efectivo para cubrir la cuenta y me marché. No miré atrás. Una semana después, lo intentaron por última vez. Mi aplicación de seguridad avisó. Estaban en mi puerta, introduciendo un código antiguo. Cuando no funcionó, se colaron detrás de un camión de reparto. Los observé en el monitor mientras caminaban por mi sendero. John miraba mi casa como si estuviera tasando un premio. Abrí la puerta lo suficiente para plantarme en el umbral, teléfono en mano. «Estáis violando una orden de alejamiento», dije. María se rió. «Oh, Ayla, no seas dramática. Solo queremos hablar». «Estoy grabando», dije, mostrándole la pantalla. «Cada palabra, cada paso después de la línea». Cerré la puerta y llamé a la policía. Cuando llegaron las sirenas, todavía estaban en el césped, discutiendo con los agentes. Entregué el video, las marcas de tiempo y la orden judicial. Fue clínico, allanamiento de morada, violación de una orden de protección. Los grilletes chasquearon, los vecinos observaban. Para el viernes, el titular era noticia local. Padres que abandonaron a su hija adolescente, arrestados en su propiedad tras disputa por herencia. Sus vidas se colapsaron bajo el peso de la verdad. John perdió su trabajo. El círculo social de María se evaporó. En la audiencia, el juez pronunció el nombre de Henry con una reverencia que los hizo parecer aún más pequeños. Regresé a la empresa y empecé a construir. Expandí nuestro alcance y establecí una beca con el nombre de Henry, proporcionando ordenadores portátiles, matrículas y mentoría para niños que crecieron en cocinas vacías, herramientas reales. Meses después, mi cámara captó su coche pasando lentamente por mi puerta tarde en la noche, con las luces apagadas. No se detuvieron, solo miraron la casa, un museo de una vida que podrían haber compartido si no se hubieran elegido a sí mismos primero. Ya no parecían monstruos, solo jugadores pequeños y rotos que habían apostado contra el amor y habían perdido.
La venganza no se trata del golpe, se trata de la negativa a ser definida por la herida. Henry no me salvó para que me quedara atormentada. Me salvó para que pudiera salir de entre los restos y mantener la puerta abierta para la siguiente persona. La gente dice que la sangre es más espesa que el agua, pero la sangre no apareció cuando yo estaba temblando y sola. Un hombre sin ninguna deuda conmigo lo hizo. La familia es la persona que se queda cuando las cosas se ponen difíciles, el que te da un mapa en lugar de una excusa. Si las personas que te rompieron solo vuelven cuando estás arreglada, no les debes un asiento en la mesa. Te debes a ti misma la paz de una puerta cerrada.